Vamos a continuar con nuestro ciclo de clase y vamos a seguir el hilo de los temas que habíamos visto previamente y vamos a continuar con lo que es el control de síntomas en el paciente terminal. Estábamos viendo previamente en la unidad pasada que el paciente que ya está en etapa terminal es un paciente que va a tener signos y síntomas característicos que van a mermar la calidad de vida y el médico tratante tiene la obligación de mejorar esa calidad de vida. Muy probablemente este paciente tenga un desenlace precoz, pero la obligación del médico es mejorar la calidad de vida tanto del paciente y también proporcionarle un bienestar a la familia que está acompañando en esta proceso de enfermedad del paciente. ¿Sale? Vamos a continuar con estos temas y vamos a ver lo que es los cuidados de la boca. El paciente que está en etapa terminal va a tener alteraciones bucales, sobre todo secundario a la aplicación de medicamentos, por alteraciones metabólicas que pueda tener o ya sea relacionadas con la enfermedad concomitante que tiene, ¿sí? Del 80 al 90% de los pacientes en etapa terminal va a sufrir algún tipo de alteración mínima, pero va a sufrir. Si de por sí las personas tenemos muy poca higiene bucal, entonces un paciente que está en etapa terminal muy probablemente tenga lesiones, ¿sí? Esto va a limitar la vía oral. ¿Qué quiere decir? Que va a limitar la ingesta de los alimentos, la ingesta de medicamentos y, por ende, muy probablemente el paciente empeore en cuestión de su enfermedad y pues tenga el desenlace más rápido posible. Dificulta la alimentación, va a dificultar la comunicación, el habla y la toma de los medicamentos. Y esto es evidente porque el paciente que no puede comer, que no puede tomar medicamentos, pues es un paciente que se va a agravar en cualquier momento. Si no tiene su tratamiento específico y no lo está tomando, entonces es evidente que el paciente va a tener alguna repercusión en su salud. Estas lesiones en la boca van a producir halitosis, ¿sí? Recordemos que halitosis es que la sensación, el aroma de que expide la boca sea maloliente, ¿sí? Y va a tener también alteraciones en el sentido del gusto, e inclusive puede llegar a tener dolor. Esto va a mermar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene alterado el gusto, los alimentos que coma no le van a agradar, ¿sí? Y si no le agradan, pues no lo va a comer. Puede generarle dolor, puede tener alguna lesión, laceraciones, maceraciones que conlleven al malestar. Inclusive puede generarles úlceras, llagas, que van a condicionar un dolor insoportable y por lo tanto el paciente va a dejar de tragar saliva, va a dejar de tomar agua, va a dejar de alimentarse, ¿sale? Y esto va a llevar a una resequedad importante y esta resequedad va a llevar a una halitosis, al mal olor de la boca, ¿sale? Entonces, el objetivo para poder contrarrestar estas situaciones es mantener las mucosas, los labios bien hidratados y también bien limpios, ¿sale? Aquí la limpieza es fundamental. La boca es el lugar más sucio, de los más sucios que tenemos de nuestro cuerpo. Ahora, imagínense, si esa boca no se llega a limpiar, no se llega a tener la limpieza adecuada, si inclusive ya sucia, se tiene alimentación, se tiene la masticación, la trituración de los alimentos. Entonces esos alimentos pueden echar a degradarse y a descomponerse dentro de la boca, aunado a las sustancias químicas que tenemos en la saliva y que nos ayuden a la degradación de los alimentos, pues muy probablemente toda esa comida que esté ahí almacenada produzca una alteración, ¿sí? Produzca una enfermedad bucal. Entonces, las causas que pueden generar problemas bucales es la falta de higiene, obviamente, que la falta de limpieza, que tengamos caries y no nos hayamos dado cuenta, la xerostomía o la sequedad de la boca. Si una boca está completamente seca, si no está humectada, entonces va a favorecer en el pH a la multiplicación de las bacterias. También los fármacos, muchachos. Esto es importante.
porque los pacientes que están en etapa terminal son pacientes que están siendo tratados por un cáncer, por alguna enfermedad que está conllevando al deterioro de su vida. Entonces estos mismos medicamentos van a generar como una respuesta secundaria alteraciones bucales, ¿sí? Y puede estar relacionados con el tratamiento, con la radioterapia, con la quimioterapia, pacientes que ya están en un proceso muy avanzado de la enfermedad. Puede inclusive que el paciente ya no tenga piezas dentales, y entonces que ya se le colocaron previamente, pero estas ya no están acordes al tamaño o a las necesidades del paciente, y por lo tanto puede llegar a lastimar las mucosas, que tenga mucositis o infecciones. Esto también es muy frecuente. Si normalmente hay muchos pacientes que, entre comillas, están sanos, pueden llegar a tener inclusive micosis, es decir, la presencia de hongos, la presencia de algunas dermatosis secundaria al crecimiento de hongos, bacterias, parásitos. Y esto va a conllevar a que la boca sea más susceptible a tener alguna complicación, alguna enfermedad, alguna lesión. Y esto va a generar nuevamente el dolor, la halitosis, la falta de alimentación y sobre todo también la sensación de no querer comer porque no le agrada, porque le genera malestar al paciente. Entonces, de algo tan sencillo que es el cuidar la boca, puede empezar algo muy complicado, ¿sale? Complicarse la enfermedad de base y generar una enfermedad concomitante, una enfermedad relacionada. Y con esto degradar metabólicamente al paciente y que este paciente tenga un desenlace mucho más rápido de lo que se esperaba, ¿sale? Entonces, nosotros cuando tengamos pacientes que están en etapa terminal o ya en un proceso final de la vida, tenemos que hacer historia clínica, ¿sí? Evaluar, ver qué es lo que le pasa, en qué etapa está el paciente de su vida, qué es lo que le pasó. Y esto nos va a dar datos que nosotros nos pueden ayudar para tratar de contrarrestar estas complicaciones. Obviamente, tenemos que hacer nuestra exploración física. La exploración de la cavidad oral, incluyendo las encías, el paladar, la lengua, los dientes, los carrillos, para ver que no exista algún depósito de alimentos perecederos, es decir, de alimentos que están degradándose y que se están echando a perder y que están infectando la boca. Tenemos que ver sin que no haya caries, que no haya abscesos, y esto, de verdad, créanme chicos, que es bastante importante. Si de por sí un paciente que está sano, o un paciente, entre comillas, o un paciente que no tiene alguna alteración, llega a tener una caries y lo deja pasar, lo deja pasar, y cuando se va a dar cuenta, el diente está completamente destruido, inclusive ya empezó a generar un absceso o está drenando pus. Y ya es cuando el paciente se preocupa de que empieza a generar pus. Inclusive hay muchos pacientes que no acuden a las instancias correspondientes, sino que ya hasta que ya no pueden más, hasta que existe un dolor insoportable, un dolor del que ya no pueden vivir, es cuando se preocupa el paciente y acude al médico o al odontólogo a hacer su revisión, ya cuando la etapa está muy avanzada, ¿sale? Lo ideal es de que todos tengamos esa costumbre, esa, podemos de dominar esa práctica buena de poder revisar nuestra cavidad oral para tratar de contrarrestar las complicaciones que pueda tener en un futuro, no solo un paciente que está en etapa terminal, sino un paciente que está en etapa adulta, que está adolescente, que está joven y que pueda empezar con una caries, pero que pueda retribuir o eliminar las complicaciones o los factores de riesgo para generar una alteración bucal, ¿sale? Obviamente, cuando nosotros tenemos alteraciones bucales y las detectamos en nuestros pacientes, podemos hacer como una escalerita de tratamiento, donde podemos iniciar desde medidas generales muy básicas, como es la limpieza, hasta humedecer la boca, tenerla humectante, inclusive ya medidas farmacológicas antisépticas para evitar las complicaciones infecciosas y que el paciente llegue a tener complicaciones metabólicas o enfermedades importantes como angina de Ludwig o como abscesos periodontales
que pueden condicionar inclusive hasta llegar a la muerte, llevar a la muerte a un paciente, ¿sale? Entonces, desde una caries tan común y corriente puede llevar a un paciente a la muerte, ¿sale? Y dependiendo de la situación, del estadio clínico donde encontremos a nuestro paciente, nosotros como médicos vamos a poder actuar, dándole medidas generales, medidas para mantener la boca bien humectada o inclusive medidas farmacológicas, ¿sale? Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas tenemos obviamente la ingesta de líquidos y esto es importante. Cuando nosotros tomamos líquidos, el agua lo que hace es lavar, ¿sale? Pero no únicamente necesitamos agua, sino también esta limpieza oral importante, la limpieza de los dientes, de las encías, de la lengua, de los carrillos, inclusive entre los dientes, ¿sale? Con el hilo dental. Mínimo tenemos que hacer esto 3 veces al día, ¿sale? Muchas veces, inclusive pacientes que están sanos, pacientes que no tienen alguna alteración, lo hacen de 1 a 3 veces, donde más frecuente es 1 vez al día, ¿sí? Muy probablemente porque este paciente trabaja, porque este paciente va a la escuela, entonces lo hace 1 o 2 veces al día, es lo más frecuente. Pero lo ideal es que sea mínimo 3 veces al día. Obviamente, mientras más limpieza tengamos, pues obviamente va a ser el factor de riesgo más bajo para que nosotros podamos tener alguna complicación. También podemos utilizar soluciones debridantes, soluciones que nos pueden ayudar a limpiar, como es el bicarbonato o soluciones salinas. Tenemos soluciones antisépticas como la clorhexidina, que es una solución importante para poder hacer la asepsia de la cavidad bucal. Dentro de también de esto tenemos soluciones anestésicas. Hay pacientes que desafortunadamente ya empiezan a tener alguna alteración en las mucosas, alguna ulceración, alguna llaga, y nosotros tenemos que darles medicamentos que puedan suprimir esa sensación de dolor. Podemos darles lidocaína, sobre todo, por ejemplo, a los bebés cuando están saliéndoles sus dientecillos, los dientes de leche. Les podemos dar una solución combinada con un anestésico y mejora el malestar, la irritación. Imagínense, si a un bebé le duele y no puede expresarse, imagínense una persona adulta que tiene una úlcera, que ya está en una etapa bastante avanzada de su enfermedad. Entonces, imagínense el dolor que representa esto y nosotros tenemos que mejorar esa cuestión. El paciente que tiene dolor de boca es el paciente que no va a comer, ¿sí? Imagínense ustedes que le sale un fuego, una llaga, ¿sí? Inclusive llega a ser tan grande que impide que nosotros comamos, que impide que nosotros traguemos, ¿sí? Ahora imagínense esos pacientes que tienen llagas súper grandes, úlceras súper grandes, y entonces ellos no comen. Y al tener una enfermedad de base, obviamente se van a descontrolar y obviamente este paciente va a tener un desenlace mucho más rápido de algo que pudo haber sido prevenible, ¿sale? Entonces, también nosotros podemos mantener la boca humectada para tratar de que el paciente no quede, obviamente, la mucosa seca, y la mucosa seca pues se va a agrietar, y obviamente si está con una grieta, pues va a generar una úlcera. ¿Cómo lo podemos hacer? Con enjuagues con manzanilla, limón, hacer colurios, o inclusive darle al paciente vitamina C, dentro de las medidas no farmacológicas. Pero tenemos también medidas farmacológicas donde nosotros podemos evaluar al paciente, inclusive podemos tratar la xerostomía o la boca seca con saliva artificial. Pacientes que pueden tener mucositis, inflamación de las mucosas, podemos tratarlas con medicamentos que nos sirven para la inflamación, como la difenhidramina, que es un medicamento bastante bueno contra las reacciones atópicas, contra las reacciones antiinflamatorias, o inclusive pacientes que llegan a tener alguna infección como la micositis o la mucositis, sobre todo cuando son por Candida albicans, que es una invasión del hongo y que también va a llevar a cabo una alteración patológica ya importante de la mucosa oral, ¿sale?
Estos pacientes lo podemos tratar con histatina, con miconazol o fluconazol, que son antifúngicos que nos ayudan a disminuir o a contrarrestar los efectos de una infección por hongos. Ok, entonces, perdón, estábamos viendo que la higiene de la cavidad bucal es importantísimo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con el paciente que ya está grande de edad, el paciente que está en una etapa terminal de su enfermedad, el paciente que tiene una enfermedad oncológica que está muy avanzada? Muy probablemente este paciente no camine, no tenga movimiento. Y algo que tenemos que saber es de que el movimiento, el moverse, equivale a la vida, ¿sale? El movimiento es vida. Si algo no se mueve, es porque no está vivo, ¿sí? Las células, todas nuestras células se mueven. Aunque no lo podamos ver, pero microscópicamente se mueven. Por eso existe el movimiento celular. El intercambio de los nutrientes, el intercambio de los iones intracelulares es un tipo de movimiento celular. La ósmosis, la difusión, el uso del transporte activo con las bombas es movimiento. Y el movimiento se traduce en términos biológicos a vida. Entonces, les comentaba, si el paciente no se mueve, es un paciente que no va a tener motilidad intestinal, es un paciente que va a empezar a tener un intestino perezoso, es un paciente que va a llegar a tener alteraciones metabólicas. ¿Qué alteración metabólica va a ser la más común? El estreñimiento y la constipación. El estreñimiento o constipación la vamos a definir como evacuaciones o deposiciones más consistentes. La consistencia es más firme, ¿sí? Mucho más firme, con menor frecuencia o con mayor dificultad de lo habitual. Es decir, que el paciente va con menor frecuencia al baño y que para ir al baño tiene mucho mayor dificultad para evacuar, ¿sale? Y lo que evacúa tiene mayor consistencia. Es que el paciente haga popó en forma de piedra cada 3 días, cada semana, ¿sale? Y esto, la frecuencia es entre el 50 al 95% de todos los casos de pacientes con enfermedades terminales van a tener este tipo de problema. Y yo les decía, ¿por qué es importante el movimiento? El movimiento, el que nosotros podamos caminar, que podamos movernos, que podamos ejercer algún tipo de presión sobre nuestro abdomen, va a tener una respuesta fisiológica en la musculatura intestinal, en la contracción, es decir, en la peristalsis. Y esto va a hacer que la peristalsis esté presente. Y a pesar que nosotros comamos, esa peristalsis va a hacer que nuestros alimentos tengan la vía y el tránsito común en todo el intestino hasta que salga, hasta que se evacúe. ¿Sale? Pero el paciente que no se mueve es un paciente que va a tener disminución de la peristalsis, va a tener disminución de la generación de gases intestinales y por lo tanto va a tener un aumento en la consistencia de las heces fecales y por lo tanto una mayor dificultad al poder evacuar. ¿Sale? ¿Qué causas nos pueden generar el estreñimiento? Pues obviamente, si hay algo que me está tapando el intestino, es algo que va a condicionar que el paciente pueda evacuar de forma normal. Es como si tuviéramos una manguera y le ponemos la mano y tratamos de tapar el tránsito de la manguera. Estamos tapando todo lo que se puede evacuar a través de la manguera. Lo mismo sucede con el intestino. Si hay invasión intestinal del cáncer o de un tumor, pues obviamente va a contrarrestar el tránsito y la fluidez intestinal. Si hay compresión del mismo, pues es evidente que también va a haber disminución
en la frecuencia de ir al baño y por lo tanto va a haber aumento de la consistencia. Puede existir también el daño neurológico, que también va a condicionar que las fibras nerviosas del intestino, del sistema entérico, estén dañadas y por lo tanto que la peristalsis y los movimientos intestinales estén disminuidos y por ende el paciente no puede evacuar de forma correcta. También es importante que debemos de saber que si hay alguna alteración metabólica, el paciente puede estar con algún tipo de hilio, es decir, paciente que no puede evacuar, pero en este caso va a ser hilio metabólico, pacientes que tienen estreñimiento secundario a una alteración metabólica, ¿sale? También puede estar relacionado con la condición del paciente, pacientes que no tienen actividad, pacientes que siempre están en reposo, pacientes que no caminan, pacientes que están con deshidratación o pacientes que están con alguna discapacidad o incapacidad para realizar sus funciones esenciales. Son pacientes que no van a tener movimiento y al no existir el movimiento no hay peristalsis y al no haber peristalsis va a haber aumento de la consistencia y disminución en las idas del baño y por lo tanto también aumento del malestar a la hora de evacuar, ¿sale? Las alteraciones metabólicas, estas son importantísimas, chicos, importantísimas. Paciente que está estreñido, ya grande de edad o con una enfermedad concomitante, es paciente que tenemos que hacerle electrolitos séricos, verificar cuál es el nivel sérico de estos electrolitos, ya que si hay alguna alteración puede generarnos un hilio metabólico, ¿sí? Hilio metabólico, es decir, que el paciente no evacúe, pero que no va a evacuar no por algo mecánico. Algo mecánico es aquello que está invadiendo el intestino y que no permite el paso de las heces, ¿sí? Pero el hilio metabólico es esta alteración de los electrolitos como el sodio, el calcio y el potasio, el cloro, son electrolitos que van a impedir el paso y el movimiento intestinal y por lo tanto también lleva a una obstrucción intestinal secundaria al metabolismo. Hay medicamentos que también van a condicionar el estreñimiento, la constipación, ¿sí? Y muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas, que están bastante avanzadas y que tienen, ahora sí que tienen multifarmacia, que tienen múltiples medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades, van a llegar a tener algún tipo de enfermedad acidopéptica, inclusive estreñimiento, ¿sale? Puede existir patologías concomitantes como la diabetes mellitus. La diabetes, recordemos que es una enfermedad que va a atacar las fibras nerviosas y va a generar neuropatías periféricas. Y dentro de estas neuropatías periféricas puede llegar a tener neuropatías intestinales y por lo tanto que el paciente no tenga una peristalsis adecuada y conlleve ya sea un estreñimiento importante o a una diarrea fulminante, ¿sale? El hipotiroidismo, va a haber disminución del metabolismo y por ende va a tener también dificultad al momento de evacuar. Las hemorroides, eso es importante también porque el paciente que siempre está en reposo, paciente que siempre está sentadito, paciente que siempre está acostado, es un paciente que está propenso a sufrir hemorroides o paciente que tenía antecedente de enfermedad hemorroidal y que de pronto tuvo un cáncer o una enfermedad terminal y el paciente tiene hemorroides, entonces las hemorroides van a condicionar que el paciente no quiera ir a hacer del baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sabe que hace del baño o sangra o le duele muchísimo, ¿sale? Entonces el paciente prefiere aguantarse las ganas de ir al baño, pero como ya es de forma crónica, ya es muy crónico, esto generó un estreñimiento importante, ¿sale? Y por ende, si el paciente tiene algún estrechamiento o alguna alteración anatómica intestinal, pues es evidente que también va a tener estreñimiento. Y nuevamente, ¿qué hacemos cuando nosotros evaluamos a un paciente con estreñimiento en una etapa terminal? Pues primero, nuestra historia clínica. En nuestra historia clínica
tratamos de buscar factores de riesgos o factores o inclusive enfermedades hereditarias para ayudarnos a encontrar el origen del estreñimiento. Ya una vez encontrado, nosotros tenemos que evaluar físicamente con una búsqueda intencionada. Buscar datos de distensión abdominal, peristalsis disminuida o aumentada, o inclusive signos de irritación peritoneal. Esto es importante porque el paciente que tiene estreñimiento es un paciente que tiene potencial para perforar el intestino, ¿sí? Y el paciente que tiene estreñimiento es un paciente al que le debemos hacer tacto rectal, ¿sale? ¿Por qué tacto rectal? Porque el paciente puede tener hemorroides, puede tener fisuras o fístulas que conlleven también el estreñimiento, estenosis rectal o la presencia de fecaloma, ¿sí? El fecaloma es cuando existe o cuando la ámpula rectal está llena de materia fecal. Entonces, al momento de hacer el tacto rectal, el dedo que se introduce va a tener contacto con la materia fecal. Y al momento de retirarlo, ese paciente va a poder evacuar, ¿sale? Como si tuviera un tapón anal. Entonces, ese tacto rectal es importante que se haga paciente con estreñimiento en etapa terminal. Y, como habíamos dicho, hay enfermedades que nos pueden condicionar el estreñimiento o el hilio metabólico, como las alteraciones metabólicas, la diabetes, el hipotiroidismo. Pues entonces nosotros le hacemos estudios de laboratorio para poder corroborar de forma específica que no tenga alguna patología relacionada con los síntomas y signos que presenta el paciente. Y también tenemos que tratar. Recuerden que esto se trata de mejorar la calidad de vida del paciente y de la manita mejoramos la calidad de vida de los familiares. Las medidas generales. Si el paciente no se mueve, lo tenemos que activar. Tenemos que hacer que camine. Tenemos que hacer que ese intestino empiece a tener actividad física, que empiece a tener peristalsis. ¿Para qué? Para que empiece la motilidad y el paciente empiece a evacuar por sí mismo. Obviamente, si nosotros podemos ayudar al paciente y por eso tenemos nuestras medidas farmacológicas. Dentro de estas tenemos a los laxantes, algunos tipos de aceites, los enócidos que también nos van a ayudar muchísimo, los químicos osmóticos o salinos como la lactulosa, que también es un tipo de laxante, o un tipo de lubricante. Inclusive hay medicamentos que nos ayudan a aumentar la materia fecal y que lleva o de la manita fibra, como lo es el Plantagocilium, que es una fibra que no es evidente que, como está hecho de plantitas, va a incrementar la cantidad de las heces y también dentro de sus propiedades secundarias mejorar la motilidad intestinal, ¿sale? Y aquí es importante porque inclusive hay estudios donde la materia fecal se puede trasplantar, ¿sí? Hay pacientes en los cuales tienen algunas infecciones intestinales y que tienen signos y síntomas importantes como diarrea o estreñimiento importante. Entonces tiene que llegar a trasplantarse materia fecal para que produzca su biomasa intestinal y esta misma biomasa nos ayude a tener una digestión adecuada. Y entonces tenemos medidas no farmacológicas dentro de las medidas generales, tener una actividad física, aumentar la ingesta de los líquidos y la ingesta de la fibra, ¿sale? Mejorar los aportes líquidos y fibra para mejorar las evacuaciones. Dentro de las medidas farmacológicas, si es una causa tratable, tenemos el tratamiento específico en los fecalomas, en la obstrucción intestinal, sería la cirugía, y en el fecaloma, pues obviamente el tacto rectal, es la descompresión del ámpula rectal o el ámpula anal, toda la materia fecal saldrá. Y dentro de los medicamentos podemos usar laxantes, los enócidos, los reblandecedores de las heces, los osmóticos como la lactulosa, lubricantes como la glicerina y sobre todo usamos los lubricantes en bebés
recién nacidos de 1 mes, de 2 meses, que están estreñidos a causa de la leche materna en polvo, leche que ya está procesada y puede llevar a cabo un proceso intestinal importante en el niño que le conlleve a un estreñimiento importante. Entonces utilizamos los lubricantes como la glicerina, que nos ayuda a atraer la materia fecal por la ósmosis que produce. Obviamente, también podemos aumentar el volumen fecal con el salvado y las semillas de planta gocina. Ok. Y por último, tenemos la ansiedad. La ansiedad es algo importante, un signo importante que nosotros no podemos medir, pero que el paciente sí nos puede decir, ¿sale? Entonces, es un síntoma, no es un signo, perdón, es un síntoma que el paciente describe, ¿sale? Lo define como una anticipación de un daño o desgracia futura, ¿sí? Es decir, algo que no ha pasado, que está acompañada de una sensación desagradable y con síntomas somáticos de tensión, síntomas que lleven a una tensión y se manifiesta como una sensación muy profunda de inquietud. Mantienen al paciente inquieto. Estas situaciones pueden generarse, o esta situación puede generarse por procesos normales o inclusive procesos que incluyan algo estresante para el paciente, una noticia, el inicio de un nuevo tratamiento, el resultado de un estudio de laboratorio. Entonces, todo aquello que pueda llevar a una alteración psíquica al paciente va a generarle ansiedad, ¿sale? Entonces, cuando se sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad de una persona para poder adaptarse a un medio, se convierte en patológica. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder cambiar y de poder adaptarnos a la situación, ¿sí? Pero el paciente que no se puede adaptar, el paciente que no puede cambiar y se ve superado por esa sensación, ya se convierte en patológica y ya no le llamaremos una sensación de desafío, sino le llamaremos ansiedad, ¿sale? Y esto puede provocarle al paciente un malestar importante en su vida. La podemos catalogar en dos, como el trastorno de ansiedad generalizada, que es donde podemos encontrar inquietud del paciente, dificultad para que se pueda concentrar, insomnio e inclusive tensión muscular. Y la crisis de ansiedad, aquí es importante que nosotros podamos distinguir, que aquí es súbito, aquí apareció de la nada, el paciente tiene palpitaciones, el paciente tiene taquicardia, tiene taquipnea, el paciente está temblando, tiene opresión torácica, dolor en el pecho, mareo, sensación de despersonalización, disnea, insomnio, diaforesis. Signos sospechosos de un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Y es muy común. Una crisis de ansiedad la podemos confundir con una angina de pecho o un infarto, ¿sale? Paciente que viene de forma súbita con dolor torácico, paciente que tenemos que sospechar por nuestro medio, una angina inestable o una inminencia de un infarto agudo al miocardio. Ya si le hicimos electrocardiograma, ya si le hicimos estudios específicos como troponinas y de estándar completamente normales, entonces nos quedamos con nuestro diagnóstico de exclusión, que es crisis de ansiedad. Obviamente, el trastorno de ansiedad generalizado es un trastorno totalmente crónico, que el paciente está sufriendo de esto ya de forma crónica y que tiene un control. Las causas de la ansiedad también pueden ser orgánicas, secundarias a dolor intenso, debilidad, insomnio, náuseas y disnea. El paciente que tiene datos infecciosos que pueden conllevar a una alteración psicológica.
Los fármacos, los esteroides, las benzodiazepinas, los opiáceos, los neuroléticos, los antidepresivos, también, que es el tratamiento para este tipo de crisis, pero también nos puede llevar a cabo una crisis de ansiedad. Tenemos causas de origen psíquico, como los trastornos de pánico, la depresión, el delirio y la psicosis, que también nos puede llevar al inicio de una crisis de ansiedad. Y también podemos tener causas adaptativas, que el paciente tenga temor a algún tratamiento, que tenga temor a algún tipo de indicación, y el paciente genera una crisis de ansiedad, que tenga miedo a la muerte, que esté ansioso por morir, o porque tiene miedo, qué es lo que va a pasar en el desenlace, también puede generarle esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra evaluación, nuevamente, se basa en la historia clínica. Preguntarle al paciente, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué más sintió? ¿Con qué lo relaciona? ¿Cómo mejora? ¿Tomó algo para mejorar? ¿Y por qué está usted conmigo? Preguntar específicamente qué es lo que tiene. Y recuerden, la crisis de ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Primero checamos lo más frecuente, que en este caso sería un infarto agudo del miocardio, y si está todo bien, por ende, nos quedemos con la crisis de ansiedad, ¿sale? La exploración física también es fundamental. Si el paciente dice que le duele el pecho, que se siente que su corazón va a 1000 por hora, el momento de verificarle la frecuencia cardíaca tiene 60, quiere decir que el paciente está somatizando de algún tipo de enfermedad. Tenemos el tratamiento, también, nuestras medidas generales, que es proporcionar un ambiente seguro al paciente para sacarlo de ese evidente estrés que tiene él y poder mejorar lo psicológico. Brindar medidas de apoyo psicológico, esto es importante también, darle el apoyo al paciente para que no pueda recaer, fomentar la presencia de familiares y que tengan contacto físico con el paciente. Y esto es importante porque muchas veces a los familiares nos los dejan solos y que lo cuida ahí el médico, que para eso le pagan, pero no es así. El paciente tiene que tener un apoyo integral con su familia y con la sociedad, ¿sale? Terapias complementarias, terapias ocupacionales, asegurar un control adecuado de los síntomas que pueda tener y la aplicación de valoraciones de escalas para ansiedad. Si el paciente tiene factor de riesgo importante para ansiedad, podemos empezar con nuestras medidas generales para evitar que el paciente tenga algún deterioro psicológico. Obviamente, también tenemos nuestras medidas farmacológicas. Aquí usamos las benzodiazepinas, como el clonazepam, el lorazepam o el midazolam, que su efecto secundario pues es la somnolencia. Los neurolépticos, los antipsicóticos, que son importantes también para poder mejorar el comportamiento de las personas, junto con los antidepresivos y los ansiolíticos. Entonces tenemos nuestras medidas no farmacológicas, brindar el apoyo psicológico importante para cada uno de los pacientes, brindar apoyo emocional para que ellos tengan o puedan sobresalir ante las adversidades. Las terapias complementarias, terapias de relajación, terapias ocupacionales, terapias de visualización, terapias donde el paciente pueda excluirse del mundo un momento y que esa crisis de ansiedad por la enfermedad que tiene o por el desenlace que pueda ocurrir produzca una inseguridad en el paciente, ¿sale? Tratar las causas adyacentes y asegurar un control adecuado de cada uno de los síntomas. Dentro de las medidas farmacológicas, las causas tratables que pueden generar ansiedad es el dolor, disnea, que el paciente tenga lapsos de depresión, delirio. Esto nosotros lo podemos manejar, mejorar estas condiciones para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Obviamente, si la causa o el efecto de la crisis de ansiedad es importante o de una intensidad bastante alta, podemos usar benzodiazepinas, tratar que el paciente se relaje, se calme, o neurolépticos como el haloperidol, la quetiapina, que son antipsicóticos específicos que nos ayudan al tratamiento del comportamiento de los pacientes, ¿sale?
Entonces, pacientes que tienen crisis de ansiedad son pacientes que tenemos que tener no solo un control adecuado en la farmacología, sino también en la psicología y en el paciente y el familiar. ¿Sale? Recuerden que el paciente está en una etapa terminal, en una etapa donde tal vez él ya sabe el desenlace y está negado, ¿sí? Está en fase de negación, que no soporta o no dimensiona ese grado y se oculta dentro de la crisis de ansiedad, dentro de la ansiedad que tiene. Entonces, el trabajo del médico es mejorar esa parte psicológica para que pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Sale? Entonces, aquí vimos 3 aspectos importantes. La higiene bucal, lo que es la constipación o el estreñimiento y el manejo de la ansiedad. ¿Sale? Las siguientes clases seguiremos viendo síntomas y signos importantes dentro de la etapa terminal o las etapas terminales de las enfermedades oncológicas o enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sale, chicos? Un saludo.